Bien, arrancamos entonces con la corrección del trabajo práctico evaluatorio de sistema reproductor. Vamos con la pregunta número 1 que nos dice, con respecto a la espermiogénesis, es incorrecto decir que. ¿Qué era la espermiogénesis? ¿Era lo mismo que la espermatogénesis? ¿O no? A ver, la espermatogénesis es el proceso de formación del espermatozoide completo, desde espermatogonia hasta espermatozoide. Pero acá me estaban preguntando por la espermiogénesis, que es el proceso que ocurría del espermátide al espermatozoide, que es cuando vimos que, por ejemplo, se transformaba el complejo de Golgi en acrosoma, que las mitocondrias se ubicaban en el cuello, que comenzaba a formarse el flagelo. Eso es la espermiogénesis. Fíjense que la opción A me dice, las espermatogonias se dividen por mitosis y algunas se diferencian en espermatocito primario. Eso es verdad, pero en la espermatogénesis. Los espermatocitos primarios completan la meiosis 1, dan lugar a espermatocitos secundarios. Eso es verdad. Los espermatocitos secundarios finalizan la meiosis 2 y dan lugar a las espermátides que son haploides. Eso también es verdad. Lo que está mal es que no es por la espermatogénesis por lo que me están preguntando, es por la espermiogénesis. Entonces nada de lo que estaba ahí estaba bien. Por eso la correcta era la D, porque no es que estén mal, es que estas etapas hablan de la espermatogénesis y a mí me estaban preguntando por la espermiogénesis. Vamos con la 2. Con respecto al ciclo menstrual femenino, marque lo incorrecto. El periodo más fértil de la mujer se encuentra alrededor del día 14. ¿Por qué? ¿Qué pasa alrededor del día 14? ¿Por qué es el periodo más fuerte, más fértil, perdón? Se libera el ovocito. Exactamente, porque se libera el ovocito secundario, que en caso de ser fecundado, forma el embrión. La hormona luteinizante permite la formación del cuerpo lúteo y la secreción de estrógenos por parte de este. ¿Qué tiene de incorrecto eso? ¿Qué permite la luteinizante? Que por eso hace el pico el día 14. ¿Qué proceso permite? La ovulación. Lo que permite la luteinizante es que se libere el ovocito secundario. Por eso hay un pico de luteinizante el día 14 aproximadamente, que es cuando se libera el ovocito secundario. La luteinizante te permite la ovulación. La hormona folículo estimulante permite la maduración del folículo, lo dijimos, por eso en la etapa antes del día 14, que el folículo va creciendo, la folículo estimulante va estimulando a ese folículo que crezca, que pase de folículo primordial a folículo en crecimiento y finalmente folículo maduro. Alrededor del día 14, el aumento de estrógenos participa en la retroalimentación positiva que hará posible el pico de luteinizante que desencadena la ovulación. Es decir, antes de que el día 14 haya un pico de luteinizante y de folículo estimulante, había un pico de estrógenos. Ese pico de estrógenos es el que estimula que se libere luteinizante y folículo estimulante. Porque acuérdense que el estrógeno, cuando estaba en alta concentración, por retroalimentación positiva, estimulaba la liberación de luteinizante y de folículo estimulante. Entonces eso es correcto. Vamos con la 3. Dice, en el testículo se encuentran distintas células que cumplen una función determinada. Con respecto a ello, indique cuál de las siguientes opciones es falsa.
Las células de Leydig se encuentran dentro de los túbulos seminíferos y producen testosterona. ¿Qué tiene de incorrecto? Que se encuentran entre. Muy bien, que se encuentran entre los túbulos seminíferos, pero sí es verdad que producen testosterona. La célula de Sertoli se encuentra en los tubos seminíferos, sirve de sostén y nutrición a la espermatogonia, es verdad. Las espermatogonias se encuentran en los túbulos seminíferos y se reproducen por mitosis para poblar los tubos, es verdad. Acuérdense que las espermatogonias, si hubiera una sola espermatogonia, el hombre produce 4 espermatozoides y se quedó sin espermatogonia. Entonces necesita hacer mitosis para que haya más espermatogonias. Las espermatogonias se diferencian a espermatocitos primarios para empezar la meiosis. Eso también es correcto. ¿En qué momento del ciclo sexual femenino se encuentra en sangre la mayor concentración de estrógenos? Durante la segunda mitad del ciclo, al comienzo de la menstruación, durante la menstruación, inmediatamente antes de la ovulación. A ver, los estrógenos hacen 2 picos. Hacen un pico antes de la ovulación y un pico en la segunda mitad, después de la ovulación, que es cuando hacen el pico con la progesterona. Entonces, el pico máximo de estrógenos es antes de la ovulación. ¿Por qué? Porque ese pico es el que hace que la luteinizante y la folículo estimulante aumenten en el día 14. Acuérdense que tanto al comienzo como durante la menstruación, todos los niveles hormonales son bajos. Luteinizante, folículo estimulante, estrógeno, progesterona. Por eso la correcta era la D, antes de la ovulación. Bien. Indique la secuencia correcta del desarrollo ovular. Esta a varios le costó. Miren, acá hay algunas que podríamos descartar por lógica. Por ejemplo, me pregunta la secuencia correcta. En la opción A, pasa del ovocito primario al folículo maduro y al cuerpo lúteo. Para que se forme el cuerpo lúteo, primero tiene que haber un ovocito secundario que se liberó. En la opción C, me ponen primero el folículo maduro y después el ovocito primario. Ya está mal. En la opción D, me ponen el cuerpo lúteo antes del ovocito primario. No. Como yo les decía, lo primero que hay es ovocito primario. ¿Por qué? Porque el ovocito primario, nacemos con ovocitos primarios detenidos. O sea, que eso es lo primero que hay. Ese ovocito primario estaba rodeado por células foliculares planas y se llamaba folículo primordial. Después maduraba, se formaba esa cavidad adentro y formaba el folículo maduro. En este estado es cuando se libera el ovocito secundario y si este ovocito secundario es fecundado, forma un óvulo. Y el resto de lo que quedó de folículo forma el cuerpo lúteo. Por eso la correcta era la B. Vamos con la 6. En el ser humano, ¿cuántos cromosomas se encontrarán? En el ovocito primario, en el ovocito secundario y en el óvulo, respectivamente. A ver, el ovocito primario viene de una ovogonia, pero de una diferenciación de la ovogonia, es decir, entre la ovogonia y el ovocito primario no hay una meiosis. Entonces, el ovocito primario tiene la misma dotación cromosómica que la ovogonia, o sea, diploide, o sea, 46 cromosomas. Ese ovocito primario hacía la primer meiosis
y forma el ovocito secundario y un cuerpo polar. El ovocito secundario hace meiosis 2 y forma óvulo y cuerpo polar. Por lo tanto, ovocito secundario y óvulo tienen 23 porque son haploides, porque uno resulta de la meiosis 1 y el otro resulta de la meiosis 2. ¿Cuál es la diferencia entre esos 23? ¿Qué tienen de diferente? Unos son haploides simples y los otros haploides dobles. Muy bien, que el ovocito secundario es haploide simple, perdón, haploide doble, y el óvulo es haploide simple. Esa es la diferencia, pero tienen 23 los dos. En el ser humano, la meiosis se produce en las gónadas. Marque lo incorrecto respecto a este proceso. Los espermatocitos primarios son células haploides, resultado de la primera división meiótica. ¿Por qué está mal? Son diploides. Muy bien, porque pasa lo mismo que con los ovocitos primarios. Vienen de una ovogonia que se diferencia, en este caso viene de una espermatogonia, que se diferencia en espermatocito primario. No hubo una meiosis, entonces son diploides. Las espermátides son células haploides, resultados de la segunda división meiótica, sí. El cuerpo polar son células haploides, resultado de la primera y segunda división meiótica. Acuérdense que en la primera división meiótica yo formo ovocito secundario y cuerpo polar, y en la segunda división meiótica óvulo y cuerpo polar. En la mujer, el citoplasma se divide en forma desigual en cada una de las células hijas. Eso me gustaría aclararlo. Cuando el hombre hace su meiosis, todas las células que va obteniendo, los espermatocitos primarios, los secundarios, los espermatozoides, todos se dividen en forma pareja. El citoplasma y el ADN se dividen en forma pareja. En cambio, en la mujer no pasa lo mismo. En la mujer, cuando la mujer hace su meiosis, cuando divide ovocito primario y cuerpo polar, el ovocito primario se queda mucho más citoplasma y ADN que el cuerpo polar. En la meiosis 2 pasa lo mismo, el óvulo se queda mucho más que el cuerpo polar. Entonces la división citoplasmática no es pareja en la mujer, en el hombre sí. 8. En la mujer los ovocitos comienzan a desarrollarse, acuérdense, dentro de la panza de la mamá. Aproximadamente en el tercer mes de vida intrauterina, la mujer convierte sus ovogonias en ovocitos primarios. Esos ovocitos primarios inician la meiosis 1 y se detienen en profase 1. Y así nacemos. ¿Cuántos ovocitos primarios detenidos en diplonema, diplonema es una de las etapas de la profase 1, llegan a la madurez de la mujer aproximadamente? Eran 400. ¿Se acuerdan con cuántos nacíamos? ¿Cuántos ovocitos primarios detenidos nacíamos? 2 millones. ¿Cuándo llegaban a la pubertad de la mujer? 400.000. ¿Y cuántos maduraban? 400. O sea que nuestra reserva, que es lo que hablábamos la otra vez, de ovocitos primarios, se va degradando a lo largo del paso de los años. O sea, ya desde el nacimiento a la pubertad, ya perdí un montón. Porque nací con 2 millones y llegaron aproximadamente 400.000. O sea, ya ahí perdí un montón. Seguimos. Con respecto a la menarca es la primera menstruación de la mujer. Es correcto afirmar que es la primera menstruación de la mujer y marca el comienzo de la pubertad.
¿por qué está mal esto? ¿Qué tiene de mal? ¿Qué tiene de incorrecto esto? A ver si se acuerdan. A ver, la menarca es la primer menstruación de la mujer, es verdad, pero no marca el comienzo de la pubertad. ¿Por qué? A ver, en realidad, generalmente las mujeres antes de la menarca ya desarrollan algún tipo de carácter sexual secundario. Entonces, no es que la mujer recién empieza a desarrollar sus características cuando menstrua, sino que antes ya empieza a haber un crecimiento en las mamas, un ensanchamiento en las caderas, antes de que se produzca la primera menstruación. En la mayoría de las niñas, ese proceso de la menarca es aproximadamente a los 12 años. Ani, decime. Dani, en el cuadernillo, o sea, dice claro eso, por eso yo marqué la A, pero Sí, no, ¿me lo volvés a sí. explicar? Porque no escuché. Vuelvo a explicarlo. En realidad, yo creo que está mal redactada la opción del práctico, para que quede mejor. Para mí está mal redactada la opción del práctico. ¿Por qué? Porque esa opción lo que quiere decir es que básicamente, o sea, la opción esa iba apuntada a que la mujer menstrua y aparecen sus caracteres sexuales secundarios. Y la realidad es que no es así. ¿Por qué? Porque la mujer empieza a manifestar caracteres sexuales secundarios antes de menstruar por primera vez. Entonces, por ahí está mal redactada la opción, ya la voy a cambiar, porque suena media confusa, porque a lo que apunta esa opción es que como si, acá la voy a modificar porque es verdad, da confusión. En realidad lo que en la opción queríamos expresar es la mujer tiene caracteres sexuales secundarios recién cuando menstrua. Y no, la mujer tiene caracteres sexuales secundarios antes de menstruar. Antes de empezar a menstruar ya aparecen los caracteres sexuales secundarios. En la 11 nos dicen con respecto al semen humano marcar lo correcto. En su recorrido por el epidídimo, los espermatozoides reciben una secreción rica en fructuosa. No, en el epidídimo maduran. La secreción rica en fructuosa viene de otro lado, viene de la vesícula seminal. La próstata secreta un líquido lechoso abundante en ácido cítrico y fosfatasa ácida. Sí, el semen está constituido solo por las secreciones de la vesícula seminal, la próstata y la glándula bulbouretral. ¿Por qué es incorrecto eso? También tiene espermatozoides. Exactamente. Se considera que los varones que producen menos de 200 millones de espermatozoides por mililitro padecen esterilidad. ¿Menos de cuánto era? De 20.000 Menos de 20 millones. millones. Vamos con la 12. La ovulación en la mujer se desencadena debido a... Esta la acabamos de repasar. La correcta es, previo a la ovulación, que es el día 14, aumentan los niveles de estrógenos. Esos niveles de estrógenos hacen que aumente la hormona luteinizante y la luteinizante es la que hace que se secreten los estrógenos. Perdón, el ovocito. Repito, porque si no los confundí yo. Antes del día 14 aumentan los niveles de estrógenos por una retroalimentación positiva, el estrógeno aumenta los niveles de luteinizante y de folículo estimulante, y la luteinizante, al aumentar, estimula la ovulación.
Es decir, que se libere el ovocito secundario. Por eso la correcta es la B. ¿Sí? Vamos con la 13. Con respecto a los efectos de la testosterona, es incorrecto que es responsable del descenso de los testículos hacia la bolsa escrotal. Acuérdense que los testículos en un principio están en la cavidad abdominal y bajan. Desde el nacimiento hasta la pubertad, es responsable de la mitosis en los tubos seminíferos. ¿Qué está mal? El hombre, desde el nacimiento a la pubertad, ¿tiene niveles altos de testosterona? No. El hombre produce testosterona en el estado embrionario, nace, sus niveles se mantienen bajos y recién en la pubertad aumenta la secreción de testosterona y empieza a producir sus espermatozoides. Sus niveles aumentan a partir de la pubertad y permiten el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Voz ronca, aumento del esqueleto, vello. Durante la etapa adulta es responsable del mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios, es verdad. La fase secretora se caracteriza por, acuérdense que la fase secretora uterina es después de la ovulación. Dice, predomina la luteinizante y los estrógenos. No, la luteinizante ya disminuyó. Sí, los estrógenos están altos y la progesterona también. Finaliza cuando comienza la menstruación. Sí, porque la fase secretora es la última parte del ciclo. O sea que cuando termina, arranca otro ciclo de nuevo con la menstruación. Todavía no se ha producido la ovulación. Sí, la fase secretora uterina es después de la ovulación. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? No. ¿No? Bien. Bueno, muchachas, entonces, vamos a dejar hasta acá por hoy. Para los que se conectaron después, por favor, el día lunes necesito que lleven el apunte de embrionario descargado o impreso, porque necesito las imágenes. Es en la unidad que más necesitamos las imágenes. Así que, por favor, no importa si no lo llevan impreso, pero aunque sea llévenlo descargado en el celu, porque necesito que vean las imágenes mientras les voy explicando. Nos vemos el sábado presencial. Chau, chau. Que tengan lindo fin de semana. Hasta el sábado. Chau, chau. Nos vemos.